estudiar la palabra del Señor. Es un privilegio y un gusto estar aquí. Reciban un saludo de nuestro pastor general y pastor de esta casa, Saúl. Él está ahorita en Denver, que es posible que al rato o después nos estén viendo. Dios bendiga a nuestra hermana iglesia en Denver. Amén. A Ramiro que le acompaña. Y aquí pues estamos sirviendo todos, el equipo cubriendo, expandiendo. Y esto se trata del reino de Jesús. No es mi nombre, no es perdón y amistad, no es otro nombre, es Jesucristo es el nombre, es su reino y a Él nos debemos. Amén. Amén. Pues vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos ahora sí a iniciar. Gloria, gloria a Dios. La otra ocasión estaba, les platiqué esto el domingo y déjenme hacer un breve repaso y continuar. La otra ocasión estaba en Bucerías con mi familia. No fue ayer lunes, fue el otro lunes. Estábamos ahí en la playa y pues disfrutando un tiempo con la familia. Y yo estaba sentado en la arena, ahí cerquita del mar, sentado en la arena con mi esposa, y los niños andaban jugando y con otros niños que andaban ahí, y andaban unos bañándose en el océano, ¿cómo se dice? En el mar, y muy bonito, muy romántico si usted lo quiere ver así, cuando de repente al tiempo unas personas gritaron a los que estaban antes frente a nosotros, les mandaron decir o les dijeron lo que su papá decía: ¡hey, regrésense para acá! Iban muy para un lado, no tal vez hacia adentro, pero obviamente los que alguna vez nos hemos estado ahogando en el mar, sabemos que si uno se descuida y está feo el mar, y sobre todo es un mar así más, mar abierto que le llaman, si uno se descuida, se empieza a ir no solo para un lado, sino también para adentro. ¿A alguien le ha pasado eso? Qué bueno que están aquí. No qué bueno que les pasó, sino que están aquí. Y meditando en eso también, en ese ejemplo, uno, aunque está ahí viendo, a veces uno ve sin percibir, porque uno está viendo muchas cosas, pero cuando uno presta atención a una cosa en particular es que nota ciertas cosas. Entonces me di cuenta lo que había sucedido sin darme cuenta antes, que los muchachos ya no estaban frente a mí, estaban hacia allá, y que yo no estaba frente a ellos, sino que ellos se habían movido. ¿Quién se movió? Yo no me moví, yo estaba sentado ahí y ellos con mi esposa, yo estaba con mi esposa y ellos, el mar los había empezado a mover suavemente, no se siente. Es más, hasta si me deja exagerar, uno se relaja en la playa, ¿verdad? Y es terapéutico y las olas golpean y todo eso. Pero algo así pasa, si me permite decirlo, en las olas del mar de la vida. Si uno se descuida, uno empieza a deslizarse o desplazarse, y esta tarde, esta noche, recapitulando el sermón del domingo en la mañana, que usted lo puede ver ahí en la página o pedir el disco, estábamos hablando acerca de la apostasía. Apostasía, que significa desertar, apartarse, deslizarse, separarse, apartarse de la fe. Veíamos el domingo que Jesucristo, nuestro Jesucristo, Él es como ese faro encendido que está ahí en el puerto, en la playa. ¿Se acuerdan que ahí por Liverpool, los que somos de Vallarta, había o hay un faro? Creo que todavía está por ahí. Y en la noche, por más oscuro que esté, ahí hay una lucecita que de repente se prende, y los que andan en alguna canoa, en alguna embarcación, pueden ubicar la luz y pueden seguirla, y seguro que llegarán a puerto seguro. El domingo veíamos acerca de la apostasía.
El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunas personas apostatarán, es decir, se apartarán, se desertarán, se deslizarán de la fe. Así como, y déjeme terminar de decirlo, escuchando a espíritus engañadores, diga conmigo, engañadores, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y bueno, decíamos que la salvación que Dios nos otorgó por Jesucristo, en Jesucristo, es una gracia, es sin costo para nosotros, le costó a nuestro Señor, para nosotros es gratis, es gracia. Sin embargo, para accesar a esa gracia lo hacemos a través de la fe, diga conmigo, la fe. La fe. Por eso la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo nos presentaríamos delante de Dios? ¿Con qué ropas? ¿En qué nombre? ¿Con qué inocencia? ¿Con qué pureza? No hay forma. Pero si a través de la fe de Dios, si a través de la fe en Jesucristo obtengo lo que me fue dado desde la cruz, a todos los que le reciban lo pueden disfrutar, entonces me presento no en mis méritos, sino en la obra de Cristo, lavado por la sangre de Cristo, por la inocencia de Jesucristo que me la dio. Amén. Entonces, la Biblia dice que sin fe no puedo agradar a Dios. Entonces, la Biblia dice, por ejemplo, que lo que vence al mundo es nuestra fe. La Biblia dice entonces que cuando nos apartamos o deslizamos de la fe, estamos en un problema. Yo sé, los muchachos pudieran haber dicho si les preguntaron, oye, ¿cómo es que te fuiste hasta allá en la playa si no había ninguna lancha que te arrastrara? No, fue gradual, fue un proceso. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos en la verdad, en la fe que es la verdad que es Jesús y es el autor de la fe? ¿Cómo nos damos cuenta? Les decía el domingo y hoy repito y continuamos, es cuando volteamos a ver el faro encendido en la playa, si me deja usar esa figura, que es Jesucristo. Nos vamos a dar cuenta si estamos frente a Él. Ahora, que a nadie se le ocurra decir, el Señor se movió. No, Él está ahí fijo. Una de las características de la verdad es que la verdad es constante, la verdad es eterna, la verdad no cambia, la verdad nadie la inventa, solamente se descubre, siempre ha existido. La verdad es eterna, no está en ti, o sea, no la sacamos de la manga y la inventamos, sino que debe venir hacia nosotros para que esté en nosotros. Jesucristo es la verdad y el que quiere estar seguro debe voltear a ver a Jesús. Y cuando usted voltea a ver a Jesús y sus palabras, sus valores, sus principios, solo entonces nos daremos cuenta otra vez, ubicándonos donde andamos, cerca, medio lejos, lejos y medio. Hoy quiero hablarle de eso, de la apostasía. A lo mejor alguien puede decir, oye hermano, pero yo no blasfemo de Dios. ¿Cómo me voy a decir apóstata? Pero estoy hablando de esa acción de que, como cuando los niños de repente les dicen, hey, este niño tiene calentura. Algo tiene. ¿Qué tiene? No sabemos, pero sabemos por los síntomas que presenta que algo está funcionando incorrectamente dentro del cuerpo, porque la calentura nos dice que hay algo que corregir. Así también la Escritura nos dice que hay cosas que demuestran que nos estamos deslizando de nuestro Señor Jesucristo, que no estamos yendo hacia Él, sino aparte de Él. ¿Me está siguiendo? Espero ser claro. Acompáñeme por favor a Josué 24:14. Vamos a iniciar en esta ocasión allí. Mientras hallamos Josué 24:14, les voy a dejar de tarea que repasen el libro de Malaquías.
El libro de Malaquías no habla única y estrictamente de los diezmos y las ofrendas, aunque lo hemos asociado mucho a diezmos y ofrendas. Sí habla de diezmos y ofrendas, pero no es el tema central. El tema central que Dios está hablando o el motivo del libro es que Dios le dice a una nación amada por Dios, que si no estoy mal cronológicamente, ya habían regresado de sus 70 años de cautiverio en Babilonia. Dios los había vuelto, habían edificado el templo y algo empezó a pasar en la nación. Dios les dice: hey, yo los he amado. ¿Y sabe qué respondía la gente? ¿Tú nos has amado? ¿En qué nos has amado? Oiga, hay un problema. Cuando a uno se le olvida que el que salva es Dios, que yo lo ocupo a Él no me ocupa a mí, aunque nos manda que prediquemos el evangelio y Él quiere usarnos, y Él dice: oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y nosotros podemos ser participantes de los obreros. La verdad es que nosotros ocupamos al Señor, amén. Separados de Él, ¿qué? Nada podemos hacer. Si a alguno de nosotros se nos olvida quién es quién, que Él es el creador y yo soy la criatura o la creación, si se nos olvida eso, hay síntomas, algo está pasando, nos estamos desplazando. Y uno dice: no se siente. Pero por eso hoy vamos a voltear a ver a Jesucristo, que es la verdad eterna, constante, firme, segura, para ver cómo andamos. Amén. En Malaquías el Señor atestigua claro, sin ambigüedades, contra los sacerdotes. Es que Dios estaba hablando con todo su pueblo, sus ovejas, el cuerpo ministerial, si me deja decirlo así, para ubicarnos, que eran los sacerdotes, y les empezó a decir: ¿saben qué, sacerdotes? Ustedes están menospreciando mi nombre, mis ofrendas, en otras palabras, y están diciendo: ¿qué fastidio es esto? Servir a Dios. Lo lindo de todo es que el Señor escucha. Y digo lindo porque entonces todo lo que yo hablo Él me escucha. Y puedo pedirle, puedo decirle, puedo tener una comunicación constante en cualquier lugar y situación. Amén. Y el Señor les empezó a decir: hey, sus palabras han sido duras. Y también les dice, por ejemplo, o sea, el Señor estaba en una radiografía: esto está pasando, volveos a mí, dice el Señor. Y les dice: ¿saben qué? Atestiguo contra ti porque ha sido desleal. Ha habido deslealtad entre ustedes. Y luego remarca: entre tú, caballero, y la mujer de tu juventud. Y veíamos el domingo que estuvimos aquí que si acaso en algún matrimonio aquí está existiendo deslealtad, quiero que sepan que el Señor nos llama a que nos volvamos a la verdad. Lo que yo hablé esta noche, y espero ser exacto porque es mi deber con el Señor ser exacto. Usted no se enoje conmigo si algo le molesta. Voy a tratar de ser íntegro y sencillamente repetir lo que la Biblia dice, dar eco a la palabra de Dios. Si usted me pregunta: pastor, ¿cuál es su opinión respecto a estos temas? Ahorita lo vamos a tocar un poquito. Sencillamente yo le voy a decir: la Biblia dice esto, por lo cual yo lo repito y digo eso. Esa es mi opinión, lo que la Biblia dice. Amén. Entonces, el Señor nos dice: debe haber lealtad, no repudio, entre la pareja. Y podemos recordar otros textos que nos hablan que el lecho conyugal debe estar sin mancilla, sin suciedad. Si hemos metido pornografía a la casa, si hemos hecho algunas cosas que sabemos que a Dios le desagrada, pero de repente ya no nos duele, hoy es el día de volvernos a Dios. Aquí en la iglesia, claro que sí, hablamos predicaciones motivacionales, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mañana veremos maravillas, haremos en Dios proezas, es mi verso favorito. Sin embargo, también Dios es un Dios santo. Y por eso tratamos de cubrir todos los temas de la palabra. Cubrir todos los temas de la palabra como el Señor nos va poniendo. Por eso hay un cuerpo de predicadores también, que cada uno opera conforme al carisma que Dios le ha dado, a los dones que Dios le ha dado. Amén. Entonces, esos temas son importantes.
Dios también les dijo en Malaquías, me están robando, y todavía preguntan, ¿en qué? El problema es que hay gente, les decía el domingo, que esta camisa, digamos que es, ¿qué dijimos? Lila, ¿el lila? ¿El lila? ¿Lila? ¿Rosa? Rosa. Para los que están escuchando, traigo una camisa rosa. Imagínense, les decía, que llega una gente y me diga, no, pastor, su camisa es verde. Ándale. Yo revisaría mis libros de kinder, veo lo que me enseñaron de colorimetría y pongo mi tela ahí y dice, no, esto se parece a rosa. No, es rosa. No, pastor, usted está mal, eso es verde. Ore por mí, pastor, para que el Señor me bendiga. La Biblia dice que habrá espíritus engañadores y gente engañada, porque prestarán oído. Y yo no quiero ser uno de ellos, ni que usted sea uno de ellos. Claro, es su vida, es mi vida. Pero cuando vivimos escuchando alguna doctrina de demonios que se nos coló y no nos damos cuenta porque no hemos volteado otra vez a compararla con la verdad, solamente nos daremos cuenta si estamos en la verdad cuando miremos la verdad y comparemos como lo hacían con Pablo. Ese es el estándar que debemos tener nosotros, que lo que nos prediquen aquí, y amamos la palabra de Dios y amamos la integridad, de todos modos ustedes deben de revisar si lo que se dice, como hacían con el apóstol Pablo, es de acuerdo. Nos podemos equivocar, yo espero que no, pero estoy abierto a ser platicado si me equivoco al final, pero me lo demuestra con la Biblia. Tenemos que voltear a la verdad y comparar lo que hemos escuchado, dicho, hecho con la verdad para saber si estamos en la verdad o andamos en otra cosa que no es la verdad. Amén. Dile a tu vecino, crea la palabra de Dios, crea la palabra de Dios. Entonces Dios les dice en Malaquías a la gente, saben, me están robando. ¿Cómo que te estamos robando? Sí, en diezmos y ofrendas. El Señor decía, así me gustan los sacrificios. Ellos decían, bueno, si el Señor pide un animalito, llévale el que le falta una piernita, el que tiene la patita rota. Bendícenos, Señor. Ay, Señor. Porque hay gente que vive engañada. Y no solo ese es el problema, sino que aparte creen que les va a ir bien. O sea, no solamente viven en un engaño, sino que aparte creen que viviendo así, sacando cuentas que 2 por 2 son 5, les va a ir bien y les va a salir todo bien cuadrado. Es tiempo de volvernos al Señor. Amén. Entonces vamos a leer Josué 24:14. Lea usted después Malaquías, cómo el Señor les llama a la gente que habló duro contra Dios, pero también escuchó a los que hablaron muy bien, y el Señor escribió, dice que un libro de memoria mandó escribir delante de él, porque Dios escucha. Diga conmigo fuerte, Dios escucha. Y eso es lindo, eso es lindo. Josué 24:14. En esta etapa ya han entrado a la tierra prometida. Ya entraron, ya poseyeron muchos. Y aún así, Josué les dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y qué interesante que a estas alturas les dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Que con todo respeto lo digo, si me ubico bien, esa generación ya había muerto. Eran los que habían estado dando vueltas en el desierto. ¿Me están siguiendo? Porque los que entraron eran los hijos. De la primera generación solamente entró Josué y Caleb. Y Josué les dice, dejen a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid ¿a quién?
a Jehová. Y si mal os parece, ya no están en Egipto, ya están en la tierra prometida. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. ¿Cuántos son papás aquí? Vamos, y los que quieren ser papás, mamás. Fíjese la importancia de un ejemplo. Dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, dice Josué, yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Yo quiero hablarles usando esta figura de esta historia real, hablarles, si me lo permite decir así, creo que me lo va a entender, en un segundo o tercer contexto. Es decir, a lo mejor alguien puede decir aquí, hermano, yo no soy idólatra, no tengo dioses. Correcto. Sin embargo, quiero tomar una de las segundas o terceras variantes, siendo honesto. Esas cosas que aprendimos en casa con nuestros padres, sean benditos los que están en esa tierra, con honra. Sin embargo, a veces aprendemos en casa cosas, creencias, diga conmigo, creencias. Eso es más o menos lo que está diciendo Josué. Ustedes en su casa, con sus padres, vieron y tal vez vivieron creencias en dioses, primeramente está diciendo. Pero déjenme utilizar esa figura para decir creencias, diga conmigo, creencias. Sin embargo, hay otra cosa que debemos creer, y es lo que Jehová nuestro Dios dice. Y pasa en el cuerpo de Cristo que a veces en la tierra prometida, disfrutando la palabra de Dios cumplida, viviéndola, a veces estamos viviendo creencias que aprendimos en casa de nuestros padres, que no hemos confrontado con la palabra, sencillamente para decir, no, es verdad esto, estoy en lo correcto. O tal vez decir algunos, mis padres son o eran hombres de Dios, pero creo que en este asunto no es igual a la creencia de Dios en este detalle o en este valor. ¿Me están siguiendo? Es un tema un poquito complicado. Por ejemplo, ahora que estamos con mi esposa y Daisy y la hermana Rubí ahí en Porvenir dando discipulado para mujeres, temas interesantes y controversiales, nos damos cuenta que hay mujeres que en su casa de chicas vieron que papá le pegaba a mamá. Crecieron viendo algo que era como ver el foco. Se prende, se apaga, la golpea, la abraza, la golpea, la abraza. Se casan, ¿y qué pasa con esas personas? Con los hijos que crecieron viendo creencias, viviendo creencias. Ahí está el testimonio de una personita diciendo, ¿sabe qué? Me casé y me daban. Lo vi en mi casa, pensé que era normal. Ahora, ¿qué pasa? Es un ejemplo muy crudo, pero es real. Y se asombraría si supiera que hay países donde pastores creen que pegarle a sus esposas es de Dios. Lo he escuchado de hombres serios de Dios. Entonces va la persona y cuando se dan cuenta de eso dicen, no, pastor, están mal. Eso no es lo que dice la Biblia. Dioses que adoraron vuestros padres. Es que eso aprendí en la casa. Pero hoy es el momento de voltear a ver a la verdad. ¿Vamos bien? Estoy tocando varios temas, espero no enredarles, ni yo enredarme en el intento. La hermana dijo, me pegaba, era algo normal, hasta que un día me lo quitaron porque casi lo iba a matar. Abrió los ojos. Y uno dice, ¿cómo pudo pasar? Porque usando esa figura, no es lo primero que dice el texto, pero déjenme usar esa figura.
son los dioses que tal vez adoraron mis padres, es lo que vi en casa hacer. Oye, ¿me estoy comunicando? A lo mejor alguien puede decir, no, pues yo vi que mi papá, son ejemplos, no estoy hablando de mi caso, son ejemplos, estoy tratando de abarcar muchos temas. A lo mejor yo vi que mi papá robaba, o que en la casa había pornografía, o que en la casa había estas prácticas. Pero hoy es el día de voltear a ver a nadie más que a Jesucristo. Es decir, vamos a seguir las creencias de nuestros padres o ver si las creencias de nuestros padres son exactamente igual a las que Dios dice para continuar en ellas, o si no, cambiar. Amén. Híjole, es un tema complicado. Me voy a explicar mejor. La Biblia dice que Jesús dijo, claro, contundente, sin ambigüedades, sin un ¿qué querrá decir? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo por mí es que pueden llegar al Padre, dijo Jesús. Y que podamos entender lo siguiente: Jesucristo es el camino que debemos andar, no hay otro. Si ese camino nos enseñan nuestros padres, sigamos en ese porque es el correcto. Pero si no es el correcto, hoy tiene que pedirle al Señor que cambie el chip. Déjeme tratar de comunicarme mejor con usted. Muchas veces creemos que tenemos fe, pero cuando no es fe no puede producir frutos porque no es fe. Porque la fe de Dios, que es la fe verdadera, como es fe viva, produce frutos. Hay falsos evangelios, pero hay un evangelio que es verdadero. Hay falsos cristos, pero hay un Cristo que es Jesús. Ese sí salva. Alguna vez llevé al banco un billete, no sé si lo dieron en la ofrenda o no, pero me mandó la iglesia para allá. Ya estaba haciendo mis depósitos y en el billete de 50, allá al final me dice el cajero, esto es falso. ¿Cómo que falso? Y así como que yo me sentía culpable. No va a llegar la policía y creer, ¿y cómo le voy a decir? No, la mente piensa mucho a veces. Entonces me dice, le digo, ¿qué va a pasar? No, me dio una hojita donde me recogió el papel ese. Y le digo, ¿y mis 50? No, ¿cuál 50? No, pues esos. No, es que no son 50. Nunca traías 50, traías un papel que parecía 50, nunca traías valor. Hay una fe que es verdadera. Y hoy debemos voltear si estamos en pecado, si estamos en otras creencias, si estamos en prácticas y adicciones incorrectas. Voltear a Jesucristo, que es el faro que sigue ahí en la playa, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y si estamos bien, decir, gracias Señor, que aunque hay corrientes y hay olas, aquí estamos. Y si estamos desplazándonos, regresarnos hacia Jesús. Amén. Me voy a explicar todavía mejor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Jesucristo entonces es el camino que la iglesia debe andar. Él es el camino. Señor, ¿cómo voy a vivir? ¿Cuál es el camino? Yo, dice Jesús, soy el camino. Él es la vida que debemos abrazar. Amén. Él es la vida, esa es la verdadera vida. Y Él es la verdad que debemos vivir. ¿Cómo viviremos? ¿Cómo viviremos? Mire, escuchaba una enseñanza muy interesante. Si usted revisa la palabra de Dios en los orígenes de la iglesia, estaba Pablo y sufría el reino de Dios unas presiones tremendas. Desde entonces, Pablo iba a un lugar y se aparecían los que querían judaizar a las personas. Tienes que circuncidarte, tienes que guardar el sábado, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. No es válido. Es más, muchos no reconocían a Cristo y otros decían, bueno, Cristo más
esta obra, más esta obra, más esta obra. Eran las presiones que sufría el cuerpo de Cristo y el Evangelio de Dios. Diga conmigo, presiones. Hoy no escuchamos esas presiones casi, pero hay otras. Hay iglesias donde ahora gente dice que es válido, correcto practicar la homosexualidad. Ahora, todos somos humanos, yo he fallado, y si una persona está practicando la homosexualidad, necesita ser tan salva como yo. Amén. O sea, la única diferencia entre ellos o cualquier otro tipo de práctica pecaminosa y yo, y usted, no me deje solo, es que Cristo nos ha perdonado y hemos recibido el perdón. Y qué bueno que vengan a la iglesia, son bienvenidos, porque aquí el Señor los va a transformar. ¿Cómo? Al compararlos con la verdad. Se van a dar cuenta que no es lo mismo un papel pintado de 50 que un billete de 50. Oiga, pastor, ¿es usted intolerante? No. ¿Usted me ha visto en esto que he sido grosero? No. Yo puedo decir la verdad sin ser grosero, porque también muchos confunden franqueza con grosería. Ahora hay iglesias donde le pueden decir al Señor, sobre todo en inglés se entiende más, en vez de decir el Señor, pueden decirle la Señor. Oiga, ¿cómo es posible? Ya no hay presiones de que si la circuncisión o aquello, pero hay otras presiones. Y se cuela una doctrina de demonios, y si la gente la agarra, vive en un engaño y piensa que le va a ir bien. Pero hoy es el día de voltear a ver a Jesucristo, amén. Hoy es el día de libertad. Déjeme continuar. ¿Cómo viviremos? ¿Cómo viviremos? ¿Cómo viviremos? Hoy en día hay mucha gente que dice que si Jesús fue homosexual, bueno, el cuerpo de Cristo empieza a sufrir presiones y presiones y presiones y hay iglesias donde ya no se dice lo que se debe decir. Porque es que no es políticamente correcto, pastor. ¿Y qué vamos a hacer? La Biblia dice, ¿sabe qué? En Isaías 5:20. Isaías 5:20, si me pone ahí en la escritura, en la pantalla dice, ay de los que a lo malo dicen que, bueno, no, pastor, esto es verde. No, chécate bien. ¿Usted qué sabe, pastor? Bueno, Dios así dice. Y no lo dicen, pero sus acciones dicen así al Señor. ¿Y tú qué sabes? Ay de los que a lo malo dicen que bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Perdón y amistad debe distinguirse, entre otras cosas también, por ser una iglesia que tema a Dios y vive en santidad. Ahora, lo voy a decir un poquito en tono de ironía para que no se me duerman, pero entiéndame, muchos confunden la santidad con el cuidado personal. Si es desodorante, maquillaje, cabello largo, cabello corto, falda larga, falda corta, pantalón, eso es cuidado personal, eso no es santidad. Santidad no es algo que te quitas o te pones. Santidad significa separar de, nos separó del diablo, del pecado, del mundo. Amén. Pero no solamente nos separó de, sino nos separó para Él, para Dios su Padre. Él nos dejó en el camino de la santidad. Y mis amados hermanos, aquí vamos a hablar de motivación y vamos a hablar, y es viernes. Gloria a Dios, sin embargo también de la santidad, porque es tema bíblico. La Biblia dice, así como sin fe no hay forma de agradar a Dios, sin santidad, haga lo que quiera, no verá al Señor. Por eso es importante, jóvenes, casados, solteros, novios, no casados, todos, vivir una vida santa. No es para llegar a ser santos, no,
Jesucristo, por gracia misma, nos ha sido santificación y justificación. Nos dejó santos. Amén. ¿Cómo viviremos? Él dice, yo soy el camino que debes andar. Soy la verdad que debes vivir. La vida que debes abrazar. Te dejé en santidad. Es lo que dijo Josué. Ya estamos en la tierra prometida. ¿Van a servir a los dioses? Lo que aprendieron en su casa, compárenlo con lo que el Señor nos dijo. Si está bien, adelante, pero si no, sirvan a Dios. Pero si no lo quieren servir a Dios, sirvan a los dioses. Y Jesús, claro y contundente, dice, ¿saben qué? Los separé del pecado, pero también los separé para Dios. Y si quieren verme, dice Jesús, deben continuar diciendo todos los días, si hay una invitación del pecado, diciendo no, porque tienen ustedes el poder de decir no. ¿Cómo el poder? Porque ya no son esclavos del pecado, porque Cristo los compró y rescató. Amén. ¿Vamos bien? Eso es vida cristiana. Y perdón y amistad debe distinguirse por ser una iglesia santa. No confunda santidad nadie con cuidado personal. ¿Está bien? Santidad es el estándar de Dios. Todos somos tentados. Todos vivimos en Vallarta prácticamente. Todos tenemos pruebas, todos tenemos ofertas, pero tenemos también todos el poder, porque es el mismo Dios, para decir al pecado, no, no te pertenezco. Y continuar separado del pecado. Pero no solamente es no hacer lo que no haría Jesús, sino también sí hacer lo que sí haría Jesús. Amén. Sin fe es que imposible agradar a Dios. Por eso la Biblia nos dice, tenemos que contender ardientemente por la fe. De hecho, el pastor está en una serie magistral y voy a permitirme tocar un poquito sobre Filipenses 1:27 y estamos llegando ya a la última parte. Pastor, ¿qué dice la Biblia de la homosexualidad? Los que practican tal cosa, así como los borrachos y los ladrones y los adúlteros, tampoco heredarán el reino de Dios. Es clara la palabra de Dios, pero pueden venir aquí para que se vean en la verdad y digan, wow, ando lejos. Pero Jesús dijo, venid a mí. Por eso yo vengo a Él. Y Él nos perdona, nos regenera, nos deja en el camino de la santidad por la misma gracia con que nos salvó. Y nos dice, te exijo que continúes allí. Esta iglesia debe ser reconocida, entre otras cosas, por ser una iglesia de santidad, que sea temerosa de Dios, que si algo es blanco, sin ser groseros, porque no debemos ser groseros, digamos, eso es blanco. Y si es negro, sin ser groseros, decir sencillamente, discúlpame, eso es negro. ¿Quién dice? Bueno, si usted ha abrazado el estándar de Jesucristo, usted debería decir, la Biblia dice, y ese es mi estándar. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Y no crea que hay modelos de madera blandita, de madera... No son burritos, hermano, pues, o sea, que hay de aquí, de allá, muy ricos. La cruz es la cruz, no es cómoda, pero es el camino seguro. Es el camino que Cristo dijo. Amén. Amén. ¿Todavía quieren seguir a Jesús? Decídanse, si no lo van a seguir, pueden decirle que no. Yo le dije que sí y me va mejor que si le hubiera dicho que no. Amén. Solamente que os comportéis como es digno de las buenas noticias. ¿Cómo viviremos? Jesús dijo, yo soy el camino que debemos andar. Soy la verdad que debemos vivir. Soy la vida que deben abrazar. ¿Cómo debo vivir? Claro, haciendo negocios, invirtiendo, relacionándonos con la gente, pero diciendo al pecado que no. Y si nos hemos manchado, decir, Señor Jesús, pequé contra ti, pero vengo a ti porque tú eres el que me puedes lavar. Mis ropas deben estar limpias, lavadas, sin mancha y sin arruga.
Amén. Como es signo del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por eso que el diablo, los espíritus engañadores, las presiones de este sistema empiezan a atacar la fe del Evangelio, a tratar de cambiar la creencia, a tratar de negociar. Bueno, si Dios dio 10, por ejemplo, si Dios dio 10 mandamientos, cumple 9 y elige cuál no vas a cumplir y ya, 9 ya, casi santo. No, hermanos, no lo hacemos en nuestras fuerzas. Y voy a decir algo que si no me entienden va a sonar controversial, pero se los puedo demostrar en la Biblia. El Señor sí da yugo y carga, sí lo da, solo que su yugo es fácil y su carga es ligera. Y aún así no lo hacemos en nuestra fuerza o humanidad, sino por el Espíritu Santo que operó en Jesucristo, que está en nosotros, que nos da el poder todos los días para decir sencillamente, no recibo tu oferta al pecado. Amén. Están muy serios, se me que están diciendo, ¿por qué vine? Unánimes combatiendo por la fe del Evangelio, que digamos, si es 5, digamos es 5, no es 4.9, 5.1, no vamos a inventar, es 5, amén. Y en verso 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros, ustedes y yo, de salvación. Y esto de Dios. Y que Dios nos conceda, si alguno está viviendo un engaño, que hoy el Señor nos abra los ojos y veamos la realidad y podamos decir, Señor, perdóname, pensé que 2 más 2 eran 6, con razón no me salen las cosas, ni con oración, ni con nada. Lo digo en un sentido correcto, porque a veces uno como cristiano, yo lo hacía mis trucos, como algunos de ustedes comprenderán, y creía que diezmando tapaba un boquetón que dejaba acá. Pero una cosa es el diezmo, otra la oración, otra la santidad, otra la fe, otra la sabiduría. Son temas importantes, son materias que forman una carrera para que tú seas hallado, completo. Cristo, en Él estás completo. Por eso Él te da también varias asignaturas. Espero no haberlo dicho mal. Amén. ¿Aman a Cristo todavía? El texto es claro, sin ambigüedades. No existe, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. La verdad es absoluta, es constante, es eterna, no se inventa, solo se descubre, siempre ha existido. No está en ti, sino que tiene que venir a ti, adentro de ti, para que esté en ti. Jesús nos manda entonces que andemos en ese camino, vivamos la verdad y amemos su vida. Y hoy es día de reflexión, de volvernos a Dios, de voltear a ver, ¡hey! Dice mi papá que te vengas, que estás bien lejos. Ando en Jesús, vivo a Jesús, amo la vida de Jesús. Les decía, estoy leyendo unas líneas que escribí, la iglesia del Señor está sufriendo presiones mediáticas. La iglesia, hay gente en la iglesia católica, si hoy usted leyó los diarios, que presionan. Hay gente en la iglesia católica que teme a Dios, aman la pureza, pero hay otras que están presionando, que ya no se diga eso, que ya no se le diga a ese pecado, pecado. Pero la verdad es la verdad. Amén. Y vamos a pelear por la verdad. Nunca he dicho aquí que vamos a ser groseros, sino mantener. Pablo dijo, me dieron la fe, cuidé la fe, he guardado la fe, aquí está la fe, soy salvo por fe. Pero la verdad hay que vivirla. Decía aquí, la iglesia del Señor está sufriendo presiones de las tinieblas, pero la verdad hay que vivirla. El camino está listo para ser transitado. Es angosto, no es cómodo a veces, pero hay gozo,
hay recompensa desde esta tierra y finalmente en el cielo. La vida Cristo, la vida Cristo, la vida Cristo, lista para ser amada, abrazada, esa vida. No digamos a lo bueno malo, no digamos a lo malo bueno. Si es malo, es malo, y si es bueno, es bueno. Y si algo aprendimos, lo digo con respeto y cuidado y también con responsabilidad porque yo soy papá, si algo aprendimos mal en casa y creíamos que era bueno, hoy es momento de compararnos con la verdad para ver dónde estamos, qué tan cerca o qué tan lejos, o si ya ocupamos definitivamente un salvavidas para que nos arrastren a la orilla, a la parte segura. Amén. Verso 29. Porque a vosotros, a ustedes, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. A veces por causa del Señor vamos a ser impopulares, parecer intolerantes. Y mire, hay muchos temas. La otra vez platicaba con una mamá y les decía, discúlpenme que no preparé ese verso, pero parece que hay un verso en la Biblia que dice así: corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza. Hay etapas donde es el momento. Y claro, ahora hay presiones, estudios, pero la verdad es que la Biblia, que es bien centrada, bien balanceada, dice, en otras palabras, si me dejas decirlo así, Dios ungió la vara y te exige que no lo destruyas, pero que le rimes la vara. Pero hay presiones, hay corrientes que dicen más o menos así, en otras palabras, nosotros sabemos más que Dios. Eso es anticuado. Bueno, bienvenido, somos un museo, si usted quiere decirlo así, pero me mantendré en la verdad. Amaré a mi hijo, proveeré para él, si no soy peor que un incrédulo. Pero la Biblia dice que debo, por amor, instruirlo. Y a veces se va a ocupar, ¿qué? Varita. No es violencia. Que me quieran vender ese concepto, yo regresaré a ver la verdad. Me estoy comunicando, es otro tema. Así como los valores del sexo, de la pureza, de la verdad, de la mentira, de la corrección. Y hay presiones. Y claro, el Señor dice que a veces nos enojamos, pero no debemos pecar. También nos marca, hey, cuidadito. En la iglesia de Dios siempre han existido personas que hablan y exponen otras doctrinas, otros evangelios, pero volvemos a la raíz. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Qué dice la verdad? ¿Cuál es el camino para andar? ¿Cómo viviremos? Por ejemplo, santidad a Jehová. ¿Se acuerdan que traía aquí una diademilla, creo que era, de oro, el sumo sacerdote? Santidad a Jehová. ¿Podemos decir esa frase? Santidad. Y no hay de otra, mis amados. No se puede negociar ni minimizar ese mandamiento. La fe no puede minimizar ni negociar ese mandamiento, ni tus diezmos, ni tu sabiduría. Son complementos de un todo. Amén. Y esta iglesia cree en la palabra de Dios de tapa a tapa. O de la primera página a la última, porque algunas de sus Biblias ya no tienen tapa, para que luego no digan, amén. ¿Cómo viviremos? Santidad a Jehová. Fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Pureza, debemos tener nuestras vestiduras limpias, sin mancha, sin arruga. Temor de Dios es apartarnos del mal camino. Si usted quiere ser sabio, el primer paso para comenzar a ser sabio es tema a Dios. Cuando temo a Dios, no soy infiel, no miento, no robo, no mato, no adultero, no hago trampas. Y parezco como que, wow, esa persona, mira qué inteligente, no se mete en problemas. Claro, como temo a Dios, comienzo a ser sabio porque me evito muchísimos problemas. ¿Me está entendiendo? Cuando abrazas la inteligencia, entonces entenderás el temor de Dios.
Gloria a Dios. Cuando empiezo a vivir de acuerdo al temor de Dios, empiezo a ser sabio. No me meto en muchos problemas. Pues amo, no robo, no miento, no mato, no defraudo, no adultero, no tengo casa chica, casa grande, cochera, tiempo compartido. Y usted sabe cómo se hacía en México, ¿verdad la cosa? Amén. Póngase de pie, por favor. Estamos llamados a volvernos a Jesús y caminar en su camino, que es de libertad. Su estándar, no en mi estándar. No le hablé de mis principios ni de mis valores. Le hablé de la palabra del que salva. Y Él dice, no temas, yo te ayudo. No es en tus fuerzas, pero sí se ocupa tu voluntad para decir no al pecado y para decir, sí, Jesús, te necesito. Amén. Señor, recibe tú pues toda la gloria y la honra públicamente. Siervos inútiles somos, porque hicimos lo que debíamos hacer por ti y para ti. Gracias por cabalgarnos para manifestarte. Sé tú enaltecido, tú eres nuestra gloria. Y Señor, si alguien aquí hoy está viniendo contigo, a ti que eres la verdad, tú escucharás. Y si alguien está pidiendo perdón, sin duda estás perdonando y regenerando y restaurando si es el caso. Señor, que esta iglesia, que cada uno de esta iglesia de perdón y amistad y de todo tu cuerpo, porque es tu estándar, y pedimos por esta iglesia, nos distingamos por ser gente, sí, próspera, exitosa, pero sin olvidar que también debemos ser alejados del pecado, es decir, santos, separados del pecado, separados para Dios, separados por Dios. Señor, pon hambre y sed en nosotros de tu palabra, de tus principios, de tus valores, de tus mandamientos. Ayúdanos a lo bueno decirle bueno, a lo malo decirle malo, aunque suframos presiones mediáticas, aunque parezcamos impopulares. Gracias, Jesucristo, porque la verdad es la verdad y nos apegamos nosotros a ella. Nosotros necesitamos a ti, Jesucristo. Quiero ser tu discípulo como tú lo ordenaste. Cada día tomar mi cruz, amarte a ti más que a todos y seguirte. Gracias porque nos amas. Gracias por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma, porque por tus llagas fuimos curados. Gracias que por tu gracia nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y Señor, por gratitud, porque es conveniente también, porque es tu mandato también, porque es lo correcto, porque eres Dios, porque te amamos, te obedeceremos los que así queremos. Y si fallamos un día, gracias que podemos volver a ti, Jesús, y seremos lavados con la sangre otra vez, limpios, restaurados. De hecho, te damos gracias que de antemano todos nuestros pecados están perdonados. Gracias. Espíritu de Dios, toma nuestra mano. Nosotros te necesitamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy venimos